El bracket no es cosa del pasado, ya no está solo. Hoy nos acompañan en el capítulo 2 el doctor Nores y el doctor Carvajosa. Bueno, Belardo, ¿qué te parece si ahora entramos un poco más a fondo y miramos los números o miramos los detalles de cada uno de ellos? Si hablamos de percepción, ¿tú qué crees? Pues me parece Está bien, clara, ¿no? hacer una súper comparativa. Si tuviese que hacer una comparativa, la dividiría, si te parece bien, en percepción, ¿no? Tiempo, precisión de todos los enfoques que hemos dicho y costes, ¿no? Que eso al final Totalmente, a la gente al final siempre le todo interesa. influye. Entonces, Costes para el paciente, percepción, pero también costes para el dentista, total. para el clínico o para la empresa que la Percepción administra. diría que es que eso ya ha quedado muy claro y queda claro desde hace muchos años, que el aparato, el alineador per se, en percepción arrasa absolutamente. Por goleada. Es una cosa que el paciente quiere, es una tendencia en el mercado que no debemos ignorar. No, en absoluto. Yo creo que en ese aspecto el paciente se siente cómodo y cuando le preguntas si está satisfecho o no con el alineador durante el tratamiento, algunos te cuentan experiencias maravillosas, sobre todo si previamente ha tenido una experiencia un poco traumática, que hoy en día no es lo frecuente con los brackets, pero sí son tratamientos hechos hace muchos años atrás, cuando el paciente pasa de ese tratamiento traumático a una cosa que es muy llevadero en su día a día, están encantados con los alineadores. En ese aspecto Sí. creo que la percepción del paciente con el alineador es Sí. fabulosa. Y siendo realistas, o sea, cuando tienes un fracaso de estos que dice alguien, pues no tolero este sistema, ¿no? Que son pocos afortunadamente, yo diría que se producen más en los brackets. Sí. El alineador al final es un producto que la gente sí quiere. El único que te falla por constancia. Sí, exacto. El alineador, paciente que se adapta, yo creo que es un paciente fiel, responsable y consciente de lo que se está haciendo, que eso siempre nos ayuda en los distintos aspectos del tratamiento a nivel de higiene y a nivel de un poco de entender el tratamiento. Luego está el tiempo también, ¿no? Porque el tiempo varía en función, quizás, como hemos hablado, no de la herramienta que nosotros estamos utilizando. La selección del paciente, quizás. La selección del paciente. Claro, o sea, el paciente es fundamental en lo que va a durar el tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener nuestro criterio clínico. Eso nos lo da la experiencia que también. Exacto, y decir, oye, voy a usar esto, ¿no? Pero realmente luego, en el día a día, es el paciente y su colaboración la que van a... Bueno, hay complicaciones que pueden surgir, ¿no? Selección del caso desde el punto de vista mecánico. Exacto. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, ahora, yo diría así que en términos generales el alineador, si aciertas a la primera y va muy bien, sí es más rápido, ¿vale? Yo no sé a ti, pero yo en el factor tiempo tengo una batalla particular con los pacientes. Una es que los tiempos de cambio de alineador los decido yo, no en función de su amiga de enfrente, que también se está haciendo el tratamiento. Es que mi amiga lo cambia cada 10 días, cada semana. Es como una especie de debate. Sí. Bueno, déjame que yo calcule y programe el ratio de movimiento. Se debe, yo creo que cambiar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque depende del movimiento que estés haciendo. O sea, yo no le doy el mismo tiempo, por ejemplo, cuando estamos corrigiendo una rotación o detallando, que cuando estoy haciendo una distalización. Claro. La verdad es que varía el cambio de alineador. Que no todo es blanco ni es negro, como venimos diciendo. No, y que lo cambio, es decir, sistemáticamente. Digo, si estoy haciendo esto, le doy más uso. Y si estoy haciendo otra cosa, le doy menos uso. Tiempo. ¿No? Sí. Y luego, segunda pelea grande con los pacientes, que yo no creo que es pelea, sino un poco educacional. Al paciente le educamos desde el principio que el tratamiento tiene varias fases y esas fases que son para nosotros los refinamientos, tan importante va a ser la primera, la segunda, como si hiciera falta una tercera. Ahí hay un problema que sí que es verdad que en el refinamiento sí puede haber un problema, que es que muchas veces el paciente ya quiere acabar, ¿no? Sí. Y ellos no entienden que la estabilidad del caso no depende del objetivo que ellos están buscando, porque ellos siempre están buscando algo que ocurre no tienen desde soluciones. aquí hasta aquí. Con los brackets no tienen soluciones, no se los pueden quitar a ellos. Exacto. Entonces tú estás ahí y dices, pues yo sigo y sigo y sigo. Entonces quizá tu propia exigencia sí puede llegar un poquito a más
porque depende de ti. Él no tiene la habilidad para quitarlo o desaparecer de tu consulta con eso, ¿no? Bueno, ahí entra nuestro factor cheerleader, ¿no? y Animar al entonces, paciente, hay que ánimo, te queda motivarle, poco, estamos cerca, sí. no desfallezcas al final del tratamiento. Hay que motivarles y eso sí. Entonces, bueno, en principio ambos son válidos, el paciente es fundamental y nuestro apoyo, nuestro ánimo, quizás más todavía. ¿Qué aspectos más analizarías? Precisión, ¿vale? De cara a la precisión, tú has dicho una cosa que es fundamental. A mí me parece tremenda revolución el poder ver las raíces integradas en un CBCT y tener control sobre ello. Es cierto que si tú antes diagnosticabas bien un caso, y ahora, ¿no? Con brackets y todo el análisis de la dimensión transversal es correcta y demás, pues probablemente no tendrás un problema, ¿no? Pero es así, o sea, que decir, cuando tú estás moviendo un objeto tridimensional a razón de milímetros o grados, es muy probable que tengas esas raíces más controladas, ¿no? No tenemos, yo creo, todavía una certeza absoluta de que lo que nosotros vemos en cualquier simulador sea una realidad, pero sí va a estar bastante más aproximado, seguramente. Entonces eso me parece tremendo a nivel de precisión, ¿no? En el refinamiento, como hablamos antes, como nosotros somos los que escogemos, pues giramos un grado y eso nos lleva entre la cita 2 y la 3. Porque nosotros queremos. O sea, veo este diente que está un grado girado y le digo al paciente, pues te cambio el brazo o te hago un doblez y te lo soluciono. Cierto es que con un refinamiento implicaría todo el proceso de toma de registros y demás. Yo creo que la gran diferencia con la era moderna nueva que se nos abre es la capacidad que tenemos de manejar los software. La aplicación y el conocimiento. Necesitamos, hablábamos antes de la curva de aprendizaje, otra curva de aprendizaje nueva, que es el familiarizarnos y el hacer un aprendizaje no solo del alineador o de los ataches, sino también hacer una curva de aprendizaje con todo el sistema informático que hay detrás. Conociendo el sistema informático, las herramientas que nos da, prediciendo y aplicándolo un poco a los conocimientos biológicos, al final el alineador nos ofrece esas ventajas de precisión que el bracket también nos la ofrece. Yo creo que al final están parejos, pero si sabes planificar bien y usar bien los programas informáticos y las herramientas informáticas, esos casos leves, sencillos, moderados incluso, nos encontramos con ese acortamiento de tiempo por disminución de fallos intermedios que muchas veces los brackets con ese posicionamiento manual nos podría dar. Pues sí, y precisamente ya que sacas ese tema, da pie a entender el aumento de costes. Porque muchas veces los profesionales y los alumnos lo malentienden y dicen, oye, es que esto es un trozo de plástico, lo que sea. No. Pero eso es un tema tabú. Cuando sale... ¿Podemos hablar de los temas tabú? Podemos hablar de costes. Y en general, y esto es aplicable a todo el mundo, yo sí entiendo que detrás de un alineador no existe solamente un modelo impreso y plástico y esta resina cuesta tanto. Quiero decir, hay todo un desarrollo detrás que implica desarrollo de software y logística y demás que hay que tener en cuenta. Y yo ahí, si recibo un producto de calidad, si realmente me está ayudando a diagnosticar bien, a cometer menos fallos, yo sí lo pago. Y lo pago y lo traslado a los pacientes, siempre y cuando eso sea real. O sea, no me gusta cuando solo es mercado, imagen o comunicación y yo hago esto y yo hago esto. No, si hay una base detrás, ¿no? Entonces creo que eso es una súper ventaja y tenemos que unirla y no tampoco transformarlo todo en una gamificación que estábamos hablando antes, ¿no? Sino no perder nunca de vista las medidas concretas de lo que mide un diente, una raíz, un hueso. Es decir, todo eso lo tenemos que conocer, todo eso está en la literatura, todo eso hay que explicarlo bien y luego tenemos esas maravillosas herramientas que son esos software que nos ayudan. Y en costes, ¿tú no crees que muchas veces esos costes elevados o esa... Yo muchas veces le hago ver al paciente la diferencia entre caro y costoso. Sí, caro es algo claro. de mucho dinero y costoso es algo de mucho valor. Y esas herramientas digitales, esos diseños, y es como hacerte un traje a medida, al final es algo que solamente sirve para él. No no existe su alineador, o sea, hay que fabricarlo de pleno. Un bracket existe para todo el mundo. Y a nivel de costes internos de consulta, que es otro factor importante muchas veces a tener en cuenta, ¿cómo lo abordáis? Porque todo profesional que se inicia o todo profesional que a lo mejor está en un sistema y va a dar el salto a otro sistema, siempre yo creo que en el fondo se hace esa pregunta. ¿Cuánto me va a costar a mí el cambio o si este sistema me es más rentable que el otro? Bueno, pues entiendo que son los mismos que su formación. O sea, es que de entrada
cuando tú usas algo nuevo, te formas o empiezas con algo, estás invirtiendo, no estás rentabilizando. Tu rentabilidad va a llegar con el paso del tiempo. La curva de rentabilidad. Aprendizaje, de eficiencia, y ahí llegará tu rentabilidad como empresario, ¿no? No obstante, efectivamente, los costes hay que tenerlos en cuenta, pero si quieres que vaya bien con el paso del tiempo hay que tener más en cuenta la clínica. El coste al final es una cuestión que se calcula matemáticamente y al final sale, ¿no? Volvemos al paciente satisfecho. Volvemos al paciente satisfecho. Y además volvemos también a una pregunta que es, ¿y qué nos va a aportar todo este sistema híbrido en costes? Porque claro, hemos hablado de situaciones clínicas y hemos hablado de costes. Es que realmente, efectivamente, si yo puedo acortar una fase de tratamiento, si yo puedo tener menos complicaciones, y puedo mezclar todo eso, puedo encontrarme con la casuística de tener una gran herramienta que pueda llegar a ser más económica, que pueda llegar a ser clínicamente mucho más eficiente y mucho mejor para todo el mundo. Vamos, que al final tenemos blanco, negro y muchos grises. Sí, muchos grises, y conviene moverse entre ellos, saber hacerlo bien y sobre todo pues aprovechar todas esas corrientes nuevas que están llegando, entenderlas, desarrollarlas y conseguir lo que siempre buscamos y nuestros sucesores harán, que es salud, finalmente.